Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos familia a mi canal. Hoy tengo un video pero muy interesante porque hoy estamos continuando nuestro estudio del libro de Hechos y este va a ser capítulo 2 del libro de Hechos y los versículos van a ser 1 hasta 13. Y esto va a ser el comienzo. Pues ayer era más como, como estaban comenzando a pues no predicar, pero estaban haciendo una comunidad ellos, entre ellos mismos, para que ya luego puedan crecer más comunidades de los apóstoles. Y el último video era sobre el libro de Hechos. Los capítulos eran 12 a 26. Les recomendaría mucho que vean ese episodio o ese video antes que vean esto para que tener más contexto sobre lo que estamos hablando hoy. Pero con eso todos, hermanos y hermanas, vamos a hablar sobre el libro de Hechos, el capítulo 2, 1 a 13. Si es su primera vez mirando uno de mis videos, bienvenidos. Gracias por su tiempo. Yo sé que su tiempo es muy valioso y es la razón por que quiero asegurarme que uso bien de su tiempo. Yo soy un cristiano que predica la palabra del Señor así en esta manera, porque yo tengo en mente que hay gente quizás que no pueden leer o le encuentran muy difícil entender la Biblia. Y eso son porque hago estos videos para hacer la Biblia un poquito más simple y leer para mis queridos hermanos y hermanas que quizás tienen una complicaciones cuando vienen leyendo. Y está bien, todos estamos hechos en nuestra manera y gracias a Dios que somos queridos hermanos y hermanos que nos podemos ayudarnos entre nosotros mismos. Y con decir todo eso, hermanos y hermanas, gracias por su tiempo. Hoy tenemos oh, y también mi español está rompido. Es razón porque es como un poquito de una soy agradecido por eso porque me ayuda a aprender más la idioma español y me ayuda a compartir la palabra del Señor. Es una manera de hacer eso. Pues con decir todos hermanos y hermanas, vamos a continuar con nuestro estudio de Juan, o no, de Juan de Hechos, porque el último libro era Juan y es razón porque a veces en cuando me lo confundo. Pero oye, aquí andamos. Pues oye, vamos a hacer libros 2, capítulo 2, 1 a 13. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguajes repartidas como de fuego asentadose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Hablasen? Mm. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho estronido, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno de nuestras lengua en la que hemos nacido? Pastos, medios y lamantis, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Punto y en Asia, en Fregar, en Parfía, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Xeren, y romanos aquí residentes, tanto judeos como proselitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y
repeleos, diciéndose unos a otros, ¿qué diría esto? Mas otros burlarse, decir, estos están llenos de mosto. Amén. Queridos hermanos y hermanas, perdón, para ser bien honesto con ustedes, cuando viene de nombres, eso me hace un poquito, no confundido, pero es un poquito difícil para mí. Pero oye, lo que leímos hoy en los versículos 1 a 13 es algo que, para demostrar, era cuando vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era prometido de Dios que fue a venir. El Espíritu Santo era alguien que Dios fue a mandar después de su ascensión, de la ascensión de Cristo, pues Dios. Y es algo que debemos de reconocer, que Dios siempre va a cumplir con su promesa. Cualquier promesa que Dios nos ha dado, lo va a cumplir. Y hasta ahora en día eso es un testimonio en nuestras vidas y todo eso es un testimonio de la promesa que Dios ha hecho. Y con decir todos, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo lleno, pero lleno de, pues porque es Dios, lleno de todo sabiduría y todo poder y todo eso. Él vino a ayudar a los apóstoles, a los discípulos, porque ellos sabían, el Espíritu Santo sabía que ellos necesitaban la ayuda de Dios, pues Él es Él. Y Él los está guiando, y los fue a empezar a guiar, a compartir la palabra de Dios, en una manera que es muy, pero muy, no voy a decir extranjero, pero es muy diferente que ahora en día, porque antes ellos, cuando ellos tenían algo, ellos fueron a predicar la palabra del Señor, ellos fueron a compartir la palabra del Señor en público. Y eso es ahora en día diferente, como ahora en día no vemos tanto, o yo no he visto tanto eso donde yo vivo, pero o quizás un señor, pero ya luego pero ahora, antes ellos, la única manera de compartir la palabra del Señor era así. Y el Espíritu Santo sabía que eso era. Y es razón porque les dio el poder de hablar en público y hablar los idiomas de todo el mundo. Porque Dios sabía que si Él quería que esto creciera, la primera cosa es que todos hablan el idioma, los idiomas de todo el mundo. Porque todo el mundo necesita saber la palabra del Señor. Y es lo que ellos estaban cumpliendo. Y hasta ahora en día debemos asegurarnos que todos saben la palabra de Dios. Y yo sé, como digo, para el punto como del hablar en público, ahora en día eso es diferente, pero eso no significa que no es posible y eso no significa que estamos haciendo algo malo. Los tiempos cambian y los tiempos hay otras maneras de hacer. Como yo mencioné, hay un señor que él hace eso de para predicar la palabra del Señor. Y yo ahora que pienso hay muchos, pero antes eso era la manera de hacerlo. Y ahora en día hay muchas maneras, como haciendo videos, publicando, como sea. Hasta quizás hay lugares que sí en verdad hacen eso más. Y es razón porque debemos de asegurarnos que pedimos a Dios, pedimos al Señor, que pedimos a Dios, pues, que nos dé el Espíritu Santo, que nos guía a donde necesitamos hacer su trabajo, o la obra, o como lo quieres llamar, predicar la palabra del Señor, es lo que debemos de hacer. Y con gusto debemos de tener eso, con gusto debemos hacerlo. Y es algo que el Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo, ya se me olvidó qué versículo era, pero dijo que Dios nos da el espíritu de ser cobardes. No, nos dio el espíritu de ser fuertes y todo. Y eso que el Espíritu Santo también los da. Y imagínate esto, los discípulos, los apóstoles, ellos ya sabiendo que la fe es verdad, que Cristo es Dios y que Cristo resurrectó y ascendió, ellos ya sabían que su meta era compartir eso. Pero la manera que ellos quizás tenían miedo de compartirlo. Y eso es porque el Espíritu Santo nos da la fuerza, la fortaleza y todo para que lo compartimos a la palabra del Señor. Y con decir todo eso, hermanos y hermanas, debemos orar. Los apóstoles, ellos todos, como digo, el último video estaba hablando sobre la gente que estaban ahí orando, así orando juntos. Ellos todavía estaban siguiendo orando juntos. Ellos estaban allí unidos en comunidad, orando por el Espíritu Santo. Y eso que es muy maravilloso de eso, que debemos de unirnos, juntarnos y predicar. Y también debemos de unirnos y juntarnos en orar. Orando es muy importante, es muy, muy maravilloso, es muy importante. Y por favor, que ellos, hermanos y hermanas, oran por el Espíritu Santo. Si usted no sabe qué es el propósito de para ayudar al Señor o algo así, su propósito en general,
lo que yo recomiendo es que empiecen a orar y encuentren a alguien que se siente bien cómodo en orar con, para que ustedes averigüen qué es lo que de verdad necesitan hacer. Y eso es nuestro trabajo. Obviamente hay gente que aquí que se viendo los videos que quizás tienen un trabajo del mundo, como quizás hacen algo como no sé qué, hay muchos trabajos en el mundo. Eso sí es trabajo, pero también hay trabajo espiritual. El trabajo espiritual es como trabajando y ayudando a tus queridos hermanos y hermanas en crecer en la fe. Y eso que Dios ha hecho con los apóstoles, los discípulos aquí, Él los mandó el Espíritu Santo para que cumplan esa parte, para que no tengan miedo, pero que se sientan más cómodos y compartir la palabra del Señor. Y eso es muy, pero muy importante. Y ves todos los lugares donde mencionó que hay gente que vinieron a ese tiempo para escuchar la palabra de Dios. Pues no planearon escuchar la palabra de Dios, pero de repente, ¡pum! Ahí Dios, como un trueno, llegó y todos estaban ahí ya escuchando la palabra de Dios. Solo toma la ayuda del Espíritu Santo y Dios y su propósito para hacer algo así. Amén. Pues queridos hermanos y hermanas, eso es una de las cosas que leímos hoy sobre los idiomas y todo. Y lo que puedo decir sobre los apóstoles sabiendo esos idiomas es como Dios nos ha dado fuerza y entendimiento o conocimiento, perdón, para saber los idiomas, para conocer los idiomas y compartir las palabras de Dios, porque toda la gente necesita saber la palabra de Dios y es razón porque ellos saben los idiomas, el Espíritu Santo los dio los idiomas. Y no hay excusa en este mundo para no aceptar al Señor. Y no hay excusa en este mundo para negar al Señor. No deben hacer eso. Y con decir eso, hermanos y hermanas, al final es algo que me cachó el ojo. Cuando estaba leyendo, es que más otros burlándose, diciendo, están llenos de mosto. Pues en español ahora en día puedes decir vino, y en los inglés dice vino. Pero quiero decir con eso, hermanos y hermanas, es que va a haber gente que se va a burlar de ustedes. Gente que quizás no aceptan la fe, que sea lo que sea. Va a haber gente que se van a burlarse de ustedes. Van a decirles cosas malas, burlarse, lo que sea. Pero con decir eso, hermanos y hermanas, no se desaniman. Por favor, no. Nunca se desaniman. Deben de seguir adelante como ellos, los apóstoles en ese tiempo. Imagínate, se burlaron ahorita y luego los mataron. A un punto va a haber ese punto que ellos no voy a decir ellos porque todos somos diferentes, pero va a haber un punto con la gente que se burlan de ti, quizás van a crecer odio a ti. Y es lo que debemos averiguar, no averiguar, pero debemos de tener en mente que nosotros somos diferentes y gente se va a burlar, decir que loco y todo eso. Y eso no es algo que debemos de estar desanimados. Es algo que debemos de aceptar. No todos van a creer lo mismo que nosotros, no todos van a aceptar lo mismo que nosotros. Y hay gente que no van a ser más amable, van a ser amable como nosotros. Y es razón porque nosotros como cristianos debemos de seguir adelante. Debemos amar, orar y seguir adelante. Amén. Una cosa más, hermanos y hermanas, hablando del negativo, ahora vamos a hablar un poquito del positivo. Y era sobre los gente que estaba mirando, que ellos estaban diciendo, wow, la maravilla de Dios y los buen trabajos de Dios. Lo estoy diciendo un poquito siempre porque vos aquí creencias y ahora les oímos hablar de nuestros lenguajes, las maravillas de Dios. Y es como va a haber gente que sí van a ser amables, que sí van a aceptar, que sí van a amar. Solo nuestra mente es que debemos de continuar predicando la palabra del Señor. Y debemos seguir adelante. Y debemos de, porque hay gente que necesitan esa felicidad, esa esperanza en su vida. Amén. Ok, queridos hermanos y hermanas, yo sé que eso era un poquito fuerte, en mi opinión, pero sí, vamos a seguir adelante con los versículos mañana. Vamos a continuar sobre los versículos 14 y hasta capítulo 12.
Capítulo 14, otro capítulo. Traté de sacarlo ahí de la Biblia, pero se me puso un poquito difícil porque mis manos no son tan, pegajoso, no sé cómo decirlo. Pero que en decir eso, hermanos y hermanas, vamos a continuar sobre el libro de Hechos mañana. Y la cosa bonita, pero la cosa sobre eso es que vamos a hablar sobre Pedro y su primer discurso, el primer discurso de Pedro. Y Pedro siendo una de las personas que es una figura muy importante en nuestra fe, porque era en verdad el primero en compartirlo. Pues sí lo compartió, pues todos compartieron, pero él era el mero, no voy a decir el mero cristiano, pero él era una persona bien importante en nuestra fe. Voy a decir eso. Y él nos va a enseñar por qué. O avisarnos. No solamente, no va a decir, pero nos va a enseñar cómo debemos ser como él. Pero con decir todos hermanos y hermanas, gracias, pero muchísimas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga. Y espero de verlos pronto en el próximo video. Voy a terminar ese video con una oración y gracias por su tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, Espíritu Santo que estás guiándonos y Cristo que nos salva siempre. Pido por mi querido hermano o hermana por su mental, espiritual y física y que sean fuertes en su nombre y que podamos compartir y a cantar y ser todos sobre usted, Señor Jesucristo. Gracias por todo y pido que nos ayudes y nos ayudes a crecer más en nuestra fe. Ayúdanos sobre los tiempos difíciles y los tiempos buenos. Gracias por todo, Señor Jesucristo, y gracias por ser Dios. En nombre de Cristo oramos. Amén. Sí, hermanos y hermanas, ay, no me voy a decir mi menage. Capítulo, capítulo 14. Ay, ya se me fue la página otra vez. Hasta 42. Sí, perdón, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los veo pronto. Chao.